Buenas noches. ¿Cómo han estado hoy? Bien. ¿Qué hicieron ayer antes de dormir? ¿Oraron? ¿Pidieron a Dios para que resuelva el problema del pecado? Sí. Ok, hoy también vamos a escuchar la palabra de Dios con corazón abierto. ¿Sí? Con la oración vamos a empezar. Padre Dios, lleno de amor y gracia, te damos muchas gracias por reunirnos en este lugar. Nacimos como pecadores, por eso, por toda nuestra vida hemos pecado. Pero hoy, buscando tu misericordia, hemos venido ante tu palabra. Tú quieres que todos los hombres reciban la salvación y puedan entrar en el cielo. Por favor, acompáñanos con tu poder mientras aprendemos la palabra del Evangelio. Por favor, ayuda a todos los que están orando aquí a descubrir el amor tuyo. Encomendamos todo el tiempo en tus manos de poder. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Hasta ayer aprendimos sobre la veracidad y existencia de Dios a través de la creación, huerto de Edén, historia de Israel y cumplimiento de la profecía. ¿Lo recuerdan? Sí. Y ayer aprendimos sobre el juicio después de la muerte y el pecado y el infierno. Hoy vamos a aprender qué hizo Dios para quitar nuestros pecados y para enviarnos al cielo. Podemos decir que ayer nos diagnosticamos por medio de la palabra de Dios. Y resulta que todos nosotros tenemos una enfermedad de pecado, ¿sí? Es decir, sin solucionar el problema de pecado, tenemos que ir al infierno. Hoy vamos a solucionar este problema y curarnos por medio de la palabra de Dios. Por eso, el tema de hoy es muy importante. Es lo más importante y principal de la Biblia. ¿Sí? Vamos a iniciar con palabra de Romanos 6:23. Leamos juntos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna y en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. Dice, la paga del pecado es muerte. Es decir, si recibimos el juicio de Dios sin solución del pecado, nos vamos al infierno. La paga del pecado es muerte. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, Dios ya tiene abierto el camino al cielo a través de Jesús. Por eso, hoy nos toca ver lo que Dios hizo por medio de Jesús. No es difícil o complicado. El tema de hoy es lo que saben comúnmente todo el mundo. Hoy en día, muchas personas ya saben el contenido del Evangelio, pero mucha gente no tiene convicción de su salvación. ¿Cuál creen que es la causa? Aunque saben el contenido del Evangelio, no tienen convicción de su salvación. ¿Cuál creen que es la causa? Vamos a pensarlo primeramente.
Una persona que no había probado el plátano, al verlo, pensó que la pulpa era semilla. Por eso tiró la pulpa y comió la cáscara. ¿A qué sabe la cáscara del plátano? ¿Sabe muy bien? Por eso él se quejó diciendo, esta cosa que sabe feo tiene semilla grandota. Así estamos nosotros. Descuidamos lo más importante y nos concentramos en lo menos importante. Vamos a la iglesia y aprendemos bien cómo guardar los domingos, cómo alabar, cómo servir, cómo ofrendar, etc. Pero pasamos por lo alto la cruz de Jesús, que es lo más importante. Por eso hay tantas personas que no tienen convicción de la salvación, aunque saben el contenido del Evangelio. Y en Marcos 1:15 podemos descubrir otra causa más. Leamos todos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sí. Aquí dice, creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el conjunto de todos los versículos en los que explica cómo nuestros pecados se quitan y cómo podemos ir al cielo. Este versículo nos dice que primero nos arrepintamos y después creamos en el Evangelio. Por eso, si pensamos por medio de este versículo, podemos saber la razón por la que mucha gente, aunque sabe el contenido del Evangelio, no tiene convicción de su salvación. ¿Sí? Si no tienen salvación, es porque escucharon el Evangelio sin arrepentimiento verdadero. ¿Se me explicó? Sí. Para ser salvo, primero debe estar arrepentidos. ¿Se me explicó? Sí. ¿Qué es arrepentimiento? En las palabras breves, arrepentimiento es reconocer sus errores y dejarlos. Voy a explicar más detalladamente. Si ustedes quieren saber si están arrepentidos o no, háganse estas 4 preguntas. Primero, el verdadero arrepentimiento es conocer la gravedad de mis pecados. Vamos a pensar. Si alguien comete pecado, se siente mal, ¿verdad? Y le redarguye la conciencia, ¿sí? Y se olvida con el paso del tiempo. Pero el pecado no es algo tan simple. El pecado es horrible porque contamina nuestra vida y nos lleva ¿al dónde? Al infierno. Por eso, primero tenemos que saber cuán grave es el pecado para que nos dé ganas de buscar la solución. Segundo, el verdadero arrepentimiento es reconocer que no soy capaz de quitar mis pecados. Aunque conocen la gravedad de sus pecados, si piensan que ustedes pueden quitar sus pecados con su propio poder, ¿qué harán? Agarrarán una manera equivocada. Jeremías 2:22
aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Sí, el hombre puede hacer pecado, pero no puede quitarlo. Haciendo muchos esfuerzos y buenas obras, como usar lejía y jabón para quitar las manchas, sí, uno puede pensar que sus pecados ya se quitaron, pero sus pecados siguen delante de Dios. Sí. Por eso debemos confesar que no somos capaces de quitar nuestros pecados. Gálatas 5:4, leamos juntos. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Sí. Dios dice que si uno trata de entrar en el cielo guardando la ley, esa persona va a ser alejado de Cristo. No puede recibir la gracia de Dios. Tratar de entrar en el cielo guardando la ley o haciendo buenas obras, esto es una manera equivocada, como si se sujetara de una cuerda rota. Por eso debe reconocer que no soy capaz de quitar mis pecados. Y tercer pacto de verdadero arrepentimiento es dejar todo en las manos de Dios. El único que puede quitar los pecados perfectamente es Dios. Vamos a recordar, en los primeros días de este seminario aprendimos sobre la omnipotencia de Dios, ¿sí? Por eso ahora podemos admitir que Dios tiene suficiente poder para quitar nuestros pecados perfectamente. ¿Lo admiten? Sí. A ese Dios debemos orar y pedir que solucione este problema. San Mateo 19, 25, 26. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? 26, leemos entonces. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Sí. Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿sí es posible que uno sea salvo con su propio poder o no? Y Jesús respondió: ¿qué? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hay que conocer dos cosas. Primero, es imposible para hombres. Segundo, es posible todo para Dios. Por eso, hay que encomendar en Dios al 100% el problema de nuestro pecado. Esto es verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Y cuarto, el verdadero arrepentimiento es decidir llevar una nueva vida renovada. Dios, si perdonas mis pecados, voy a ser nueva persona y voy a vivir obedeciendo tu palabra. Si tengo algo que no es tu voluntad, lo dejaré y me corregiré. Así, su corazón debe estar dispuesto. Dios no es engañado por el hombre. Si tiene otra intención, aparte del corazón sincero que quiere recibir perdón de pecado, no puede recibir salvación. Cuando buscamos la gracia de Dios con corazón sincero, el Espíritu Santo
nos ayuda. El Espíritu Santo es otro nombre de Dios. El Espíritu Santo ayuda a los hombres a entender correctamente el Evangelio. Por eso, sin la ayuda del Espíritu Santo, no se puede recibir salvación. ¿Sí? Cuando buscamos la gracia de Dios con corazón sincero, el Espíritu Santo nos ayuda. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí. El arrepentimiento es dejar y volverse a Dios. El que lo hace puede recibir salvación. Ahora todavía tenemos oportunidad. Pueden venir con Dios con corazón arrepentido ahora mismo. Repasando uno por uno, les pido que preparen su corazón. El verdadero arrepentimiento es conocer la gravedad de sus pecados, reconocer que no soy capaz de quitar mis pecados, dejar todo en las manos de Dios, decidir llevar una vida renovada. Todavía tenemos oportunidad. Ahora mismo pueden venir con Dios con corazón arrepentido. ¿Están listos? ¿Sí? Desde ahora vamos a aprender la respuesta a Dios. Vamos a aprender por medio de la palabra de la Biblia cómo quitó nuestro pecado. Para explicar fácilmente, Dios nos dio una pista para enseñarnos lo que Jesús hizo para nuestra salvación. Es decir, Dios nos explica por medio de una pista cómo Jesús resolvió nuestros pecados. Ustedes saben sobre la ofrenda de expiación en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 4. ¿Saben? ¿Sí? Esto es una ofrenda por el pecado. Expiar significa borrar las culpas a través de algún sacrificio. ¿Sí? Dios nos muestra cómo quita nuestros pecados por medio de la ofrenda de expiación. Es muy importante. Si ustedes no conocen, no entienden esto, será difícil de entender el Evangelio. Por eso les pido, por favor, que se concentren en la palabra. No se duerman, por favor. Les explico la ley de expiación brevemente. Aquí hay un hombre. Es pecador, pecador. Tiene mucho pecado, ¿verdad? Es pecador, no porque haya cometido pecados, sino él nació como pecador y da frutos de pecado. Este pecador conoció sus pecados. Es decir, se dio cuenta de que se va al infierno por sus pecados. Conoció la gravedad de sus pecados. Dios dice que necesita sacrificar un animal sin defecto para pagar el precio del pecado. Él lo lleva al tabernáculo, donde harán la ofrenda. Y sus pecados
son traspasados sobre el animal por medio de la imposición de manos. ¿Cómo así? Repito, porque es importante. Sus pecados son traspasados sobre el animal por medio de la imposición de manos. La gente sabe que se hacen la imposición de manos para que cure una enfermedad. Pero si vemos en detalle la Biblia, podemos encontrar que la imposición de manos tiene otro significado. La imposición de manos es una manera de oración que se hace cuando encarga una misión, imponiendo las manos sobre una persona. ¿Se me explicó? Por ejemplo, cuando me hice pastor, me impusieron las manos y oraron. ¿Qué significa esto? Esto es un acto que significa encargar una misión importante de enseñar la Biblia. ¿Se me explicó? Por eso, la imposición de manos tiene dos significados, ¿sí? Sus pecados son traspasados sobre el animal por medio de la imposición de manos. Ahora, los pecados están en animal, ¿sí? En lugar de él, ese animal sin defecto cargó el pecado de él, ¿sí? Por eso, el animal debe morir derramando la sangre. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte, ¿sí? Cuando el animal es sacrificado, el precio del pecado es pagado y los pecados son perdonados. Eso es resumen de la ofrenda de expiación. Vamos a pensar. Ahora, ¿el pecado está pagado? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Un animal sin defecto murió en lugar del pecador. Por eso ya pagó el precio del pecado. ¿Sí? Y el pecador murió o vivió. Vivió, ¿sí? Vamos a pensar. ¿Cuál creen que es lo principal de esta ofrenda? ¿Cuál es lo principal de esta ofrenda? Sí. Es que alguien puede morir en lugar del pecador. ¿Se me explicó? Alguien puede morir en lugar del pecador. Sí, el castigo del pecado sí o sí debe ser ejecutado. Pero Dios hizo una ley de que alguien puede recibir el castigo en vez del pecador. Pasa casi lo mismo alrededor de nosotros. ¿Qué pasó? Por ejemplo, el hijo causa un problema. Ese niño no tiene la capacidad de resolver el problema, ¿verdad? En este caso, ¿quién resolverá el problema en lugar del niño? Sí. Sus padres solucionan el problema, pagan por los daños, ¿sí? Y si deudor no puede pagar su deuda, ¿quién? El aval debe pagar dinero en su lugar. Es decir, alguien soluciona problema en lugar de quien lo causó. ¿Sí? Lo principal de esta ofrenda de expiación es que alguien puede morir en lugar del pecador.
La sangre representa la vida. La paga del pecado es muerte. Por eso, el único que puede pagar el precio del pecado es la sangre. Levítico 17:11. Leamos juntos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Sí. La sangre representa la vida. Por eso, el único que puede pagar el precio del pecado es la sangre. Ese versículo significa que Dios admite que la sangre del sacrificio derramada por el pecador es legal. Dios lo admite. Esto es resumen de esta. Perdón. Vamos a. Un error. Vamos a corregir. Ok. Esto es lo principal de la ofrenda de expiación. Pero hay una cosa que corregir para perfeccionar esta ofrenda. ¿Cuál es? Vamos a pensar. ¿Quién cometió pecado? ¿Una persona o un animal? Una persona cometió pecado, ¿verdad? Está escrito en Levítico 21:23. Si hubiere daño, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Significa que hay que pagar algo que tiene el mismo valor. Por lo tanto, una persona, no animal, debe morir en lugar del pecador. ¿Se me explicó? Se necesita una persona sin pecado en lugar del animal sin defecto para que la ofrenda sea perfecta. ¿Sí? Hebreos capítulo 10 nos enseña sobre esto. Hebreos 10:1. Veamos juntos. Porque la ley de expiación, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a hacer perfectos a los que se acercan. Sí. La ley de expiación es una sombra. Es un ejemplo para explicarnos el Evangelio. Es decir, la sangre del animal no puede quitar los pecados del humano. Vamos a ver los versículos siguientes del mismo capítulo. Versículo 4 y 5, leamos juntos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sí. Versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esto significa que con animal no se puede. La sangre del animal no puede quitar los pecados realmente. Y aquí dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Por eso es necesario una persona sin pecado. Por lo tanto, Dios mismo lo preparó. ¿Quién es? Jesús, es Jesús, ¿sí?
El bebé dentro de la panza no sabe qué necesitará después de nacer. Pero sus papás lo saben antemano, ¿verdad? Por eso preparan varias cosas: pañales, ropa, biberón, leche, etc. ¿Por qué? Por el amor, ¿sí? Nosotros acabamos de conocer la necesidad de un hombre sin pecado. Pero Dios conoce todo de antemano. Por eso ya preparó a Jesús. ¿Por qué? Por el amor, ¿sí? San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Podemos decir que Jesús es como escalera del cielo que nos lleva al cielo. Dios nos permite entrar en el cielo por medio de Jesús. Por eso Dios nos envió a su Hijo unigénito, Jesús. Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo unigénito. Yo no quiero que ustedes ignoren ese amor. Dios profetizó el nacimiento de Jesús por medio de un ángel y les enseñó el nombre del bebé. Mateo 1:21, leamos entonces. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esto es Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué significa? Salvador. En hebreo, Jesús significa Salvador. Esto significa que Jesús paga el precio de nuestro pecado y nos salva del infierno. Para esto, Dios envió a Jesús. Jesús vino a este mundo a salvar a cada uno de nosotros. Es decir, Jesús vino a este mundo a morir en lugar de nosotros. ¿Sí? Mateo 20:28. Leamos juntos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se llamó a sí mismo Hijo del Hombre. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Es una expresión para referirse al Mesías, quien vino en cuerpo humano para la salvación de la humanidad. Es el texto usado por Jesús para referirse a sí mismo. ¿Sí? Jesús dice que vino a pagar el rescate por nosotros. Al igual que en la ofrenda de expiación, había que sacrificar a un animal sin defecto. El que muere en lugar de los pecadores debe ser sin pecado. ¿Sí? Por eso, Jesús también debe ser inocente. ¿Se me explicó? Sí. Por ejemplo, supongamos que hay una ley que permite que alguien puede morir en lugar de un reo de muerte. Oye, recientemente se hizo una nueva ley que alguien puede morir en lugar de un reo de muerte. Por eso, otro reo de muerte respondió: perdón, moriré en tu lugar. ¿Es posible? Es imposible que un criminal muera en lugar de otro criminal.
un inocente que está fuera de la cárcel cumple los requisitos para morir en lugar del criminal. ¿Se me explicó? Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aquí dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién es el que apareció para quitar nuestros pecados? Es Jesús. La Biblia afirma, no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Jesús vino a quitar nuestros pecados. ¿Sí? Y no hay pecado en Jesús. Pero, ¿ustedes creen que es posible que exista un hombre inocente? ¿Es posible que exista un hombre sin pecado? Existe la única solución. La única solución existe. No hay otra opción que Dios Santísimo se haga hombre. Por eso, Dios vino al mundo en cuerpo humano. Eres Jesús. Isaías 7:14. Leamos entonces. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es, Dios con nosotros. Isaías 7:14 es una profecía sobre el nacimiento de Jesús. Jesús tiene otro nombre. ¿Cuál es? Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Sí. Dios vino al mundo en cuerpo humano. Eres Jesús. Filipenses capítulo 2 también está explicado que Jesús es Dios quien vino en cuerpo humano. En este versículo está explicando que Jesús es Dios que vino en cuerpo humano. Aquí, Cristo Jesús es forma de Dios. Tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. ¿Sí? El Antiguo Testamento es una promesa de que Dios nacería. Dios nacería como un hombre para salvar a los humanos. Y el Nuevo Testamento está testificando que Dios cumplió esa promesa. Es necesario un cuerpo limpio que no heredó el pecado de Adán. Por eso, Dios tomó prestada la matriz de María. Jesús no heredó el pecado de Adán. No tiene sangre del pecador. ¿Ustedes saben? El cuerpo de mamá y la matriz donde está el bebé son independientes. Por eso, la sangre de mamá y la de bebé no se mezclan. El bebé solamente se nutre por medio de cordón umbilical. Dentro de la matriz se genera nueva sangre. Por eso, el tipo de sanguíneo de mamá y el de bebé pueden ser diferentes. ¿Se me explicó? Jesús es limpio y no tiene sangre del pecador. Dios necesita un cuerpo limpio, sin pecado. Por eso tomó prestada la matriz de María. Dios vino a este mundo con cuerpo humano a través de la matriz de María. Eres Jesús. Y hay una cosa que debemos tener en cuenta. ¿Creen que María es Dios? María es solo una persona de las personas de fe que fue utilizado valiosamente en la obra de Dios. Y nada más.
no debemos poner demasiado significado a María. Está mal. Servir a María como Dios. Esto es idolatría. ¿Se me explicó? Sí. Y es difícil, creen que Jesús nació de una virgen. ¿Quién creó este universo? Dios. Y todos nosotros admitimos que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Dios es quien creó todas las cosas en el universo. Para Dios es difícil que un niño nazca de la matriz de una virgen. Dios necesitó un cuerpo limpio sin pecado. Por eso tomó prestada la matriz de María. ¿Se me explicó? Hechos, capítulo 4 dice, solo versículo 12, yo leo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Dios nos permite la salvación solo a través de Jesús. Por eso, la Biblia nos explica tan detalladamente sobre Jesús, quién es Salvador. Ahora debemos concentrarnos solamente en Jesús. Si Jesús logró quitar nuestros pecados, resulta que podemos ir al cielo. Al contrario, si fracasó, resulta que vamos al infierno. Debemos checar en la Biblia si Jesús logró o no. San Juan 1:29. Esto es un versículo muy conocido que explica sobre el Evangelio. Leamos entonces. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista reconoció a Jesús y gritó a los que estaban alrededor, he aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Aquí dice, el Cordero de Dios. Explica que Jesús vino a este mundo a hacer la misma función que el Cordero en la ofrenda de expiación. ¿Sí? El Cordero de Dios. Y aquí dice, quita el pecado del mundo. Jesús cargó pecado del mundo. ¿Sí? El pecado que cargó Jesús es el pecado del mundo. ¿Qué significa el pecado del mundo? Por un ejemplo, vamos a decir que esta Biblia es el pecado del mundo. El pecado del mundo es el conjunto del primer pecado del primer hombre, Adán, hasta el último pecado del último hombre que vaya a nacer en este mundo. Entonces, en el pecado del mundo están incluidos nuestros pecados también. ¿Sí? Aquí están todos nuestros pecados. Es decir, todos nuestros pecados son los pecados del pasado, del presente, hasta los del futuro. Sí. Todos los pecados hechos por nosotros están incluidos dentro del pecado del mundo. ¿Lo admiten? ¿Lo reconocen? Sí. Y la Biblia dice que Jesús cargó el pecado del mundo. El pecado del mundo, Jesús cargó. Por lo tanto, Jesús cargó el pecado de cada uno de nosotros. ¿Sí?
Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas, leamos juntos, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Las ovejas no tienen buena vista y buen olfato. Por lo tanto, una vez perdidas en camino, solitas no pueden regresar a su casa. ¿No creen que se parecen a nosotros? Porque nos estamos yendo al infierno. Somos ovejas perdidas en medio del pecado. Y Jesús es el Cordero que vino a cargar nuestros pecados. Dios, quien conoce cada uno de todos nuestros pecados, los pasó y los cargó en Él. ¿Quién es? Jesús. Jesús cargó el pecado del mundo. Aquí dice que Él cargó el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Pero hay unas personas necias que no relacionan sus pecados con el pecado del mundo. Un día, 10 puercos salieron de excursión. Se divirtieron mucho, un buen tiempo. Y ya es hora de regresar. Júntense los cerditos. A ver, yo voy a contar si estamos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Falta uno. Búsquenlo. Otra vez, reúnanse, júntense. Esta vez yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Falta uno. Búsquenlo. ¿Dónde está? El uno que se hace falta. ¿Dónde está? Faltó contarse a sí mismo, ¿verdad? Dicen que estos puercos todavía no han podido regresar a su casa. Todavía están buscando, falta uno. Yo espero que entre nosotros no haya personas necias como estos puercos. Sí. Es cierto que tenemos muchos pecados, pero también es cierto que Dios tiene suficiente amor y suficiente poder para quitar todos nuestros pecados. ¿Sí? ¿Recuerdan San Mateo 19, 26? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. No olviden que Dios es todopoderoso. Tiene suficiente amor y suficiente poder para quitar todos nuestros pecados. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sí. Jesús cargó no solo los nuestros, sino los pecados de todo el mundo. Entonces, ¿ustedes creen que en el pecado del mundo los nuestros están incluidos? ¿Lo reconocen? Esto es muy importante, ¿eh? Todo el mundo sabe que Jesús murió en la cruz. Casi todo el mundo ya sabe que Jesús murió en la cruz. Pero hay algo muy importante que la gente no lo sabe. Lo que ellos no saben es que la muerte de Jesús tiene que ver con cada uno de nosotros. Lo que ellos no saben es que su muerte fue para redimir nuestros propios pecados. Isaías 53:5 nos explica
¿Qué relación existe entre la muerte de Jesús y la salvación nuestra? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí. Es uno de los versículos que explican mejor qué relación existe entre la muerte de Jesús y la salvación nuestra. La Biblia explica que todos los dolores y la muerte que sufrió Jesucristo fueron para pagar el precio de los pecados de cada uno de nosotros. Por los pecados que cometimos con nuestros pensamientos, la cabeza de Jesús fue coronada de espinas. Por causa de los pecados que cometimos con nuestras manos y los pies, las manos y los pies de Jesús fueron clavados. El costado de Jesús fue atravesado por lanza por causa de nuestros pecados que cometimos en el corazón. Por eso, Jesús, aunque ser inocente, y los judíos lo infamaron, no abrió la boca, sino en silencio sufrió toda la pena de la crucifixión. El látigo usado en ese entonces, en su punta, tenía pedazos agudos de metal y huesos. Jesús fue azotado 120 veces con ese látigo. Las pieles de Jesús debieron ser rasgadas y abiertas. Vamos a pensar, por poquito que nos cortamos, nos duele e irrita, ¿verdad? ¿Qué tanto le debió doler a Jesús? Coronaron a Jesús en la cabeza de espinas. Las espinas de Israel son gruesas, duras y agudas. Se parecen a las espinas de Enequén o Maguey. Imaginen, ¿qué tal si coronaron de estas espinas? Por pequeña espina que se nos entera debajo de la uña, nos duele mucho, ¿verdad? Sí. ¿Qué tanto le debió doler a Jesús? ¿No? Si las espinas se enteraron en la frente y en la cabeza. Hicieron a Jesús cargar la cruz, llevarla a Gólgota. Ahí lo crucificaron. Los clavos eran de un dedo de adulto de grosor y un palmo de largo. Si clavan las muñecas y los tobillos, causa un dolor extremo. ¿Ustedes se han golpeado el codo alguna vez? ¿Qué le sintieron? Le duele como que le da toque, ¿sí? Se siente un dolor extremo, todo el cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Los nervios gruesos pasan por aquí, el codo. Por eso, al golpearse, duele mucho todo el cuerpo. Al penetrar los clavos en este ramo de los nervios, en todo el cuerpo, siente dolor extremo. Durante 6 horas que estuvo clavado en la cruz, Jesús no podía respirar bien y sufría mucho de la sed. Por eso, dicen que la crucifixión da un dolor de 1000 veces de muerte. Quiero que ustedes sepan que la muerte de Jesús tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Sí? Esto es el mensaje que Dios quiere contar a cada uno de nosotros. Isaías 53,
Vamos a leer juntos otra vez. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí. Vamos a convertir nosotros en yo. Y vamos a leer juntos otra vez. Mas Jesús herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Jesús, y por su llaga fui yo curado. Sí. Quiero que ustedes sepan que la muerte de Jesús tiene que ver con cada uno de nosotros. Esto es el mensaje. Esto es el corazón que quiere contar Dios a cada uno de nosotros. Hay una película sobre Jesús, se llama Pasión de Cristo. Es una película bien basada en la Biblia. Vamos a ver el video sobre el sufrimiento y la crucifixión de Jesús. Yo quiero que ustedes no se enfoquen en la imagen fuerte nada más. Este contiene el amor de Dios. Contiene el amor de Dios que nos salvó por medio de la muerte. Esa muerte tiene que ver con cada uno de nosotros. Esto es el mensaje que Dios nos quiere contar. Bien. Pensando el corazón de Dios, vamos a ver la muerte que fue por cada uno de nosotros. Gusta! Gusta! Ecce como! Allons, l'achat! C'est l'ouvlet! Così! Non faccio,
They're dead. Good. Jesús murió en la cruz para salvarnos, para llevarnos al cielo, para pagar el precio del pecado de cada uno de nosotros. Esto es el mensaje que Dios quiere decir a cada uno de nosotros por medio de la cruz de Jesús. Desde ahora vamos a checar con la Biblia lo cierta y segura que es la salvación. Romanos 6:23. Al iniciar, leímos este versículo. ¿Lo recuerdan? Sí. Vamos a leer juntos otra vez. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les dije que en este versículo hay tanto la pregunta como la respuesta. Ahora lo entienden mejor. Sí. La paga del pecado es muerte. Si el problema de pecado no se resuelve, no podemos evitar el castigo del infierno. Pero dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahora podemos ir al cielo porque el pecado fue quitado perfectamente por medio de la cruz de Jesús. Vamos a pensar el significado de la cruz de Jesús. Dios tiene dos atributos: infinita justicia, infinito amor. ¿Qué es su justicia? Es hacer pagar por el pecado, aunque sea muy pequeño. Dios tiene infinita justicia. El lugar donde se manifiesta esa infinita justicia es el infierno. Al mismo tiempo, Dios tiene infinito amor. Es perdonar el pecado, aunque sea grande y malo, y aceptar al hombre. El lugar donde se manifiesta ese infinito amor es el cielo. ¿Cómo Dios puede cumplir los dos atributos a la vez? Dios ya resolvió esta rompecabezas a través de la cruz de Jesús. La justicia de Dios fue completada perfectamente en la cruz
Porque el precio de todo el pecado fue pagado en la cruz. El amor perfecto también se manifestó en la cruz. Porque en la cruz todo el pecado fue perdonado y todos los hombres pueden ir al cielo. ¿Se me explicó? Sí. Por ejemplo, había un rey llamado Saleuco. Para mejor orden dentro de su reino, ese rey publicó una ley de que si alguien comete adulterio, le sacarán los 2 ojos. Un día fue arrestado el primer adúltero. Desafortunadamente, el primer adúltero fue el príncipe, el único hijo del rey. El rey se angustió. Al rey le duele el corazón sacarle los 2 ojos a su hijo. Pero si lo dejan en libertad, ¿qué pasará? Su reino va a caer en desorden. ¿Sí? En el día de juicio, el rey mandó en presencia de su pueblo, sáquenle los ojos. Por eso sacaron un ojo al príncipe. Y en el momento que iban a sacarle el otro, el rey gritó, alto, alto. En lugar del ojo del príncipe, me saco el mío. Y el rey sacó su propio ojo con cuchillo. Así, el rey, él cumplió tanto la justicia del rey como el amor del Padre. ¿Se me explicó? De igual manera, Dios cumplió perfectamente tanto la infinita justicia como el infinito amor por medio de la cruz de Jesús. Jesús fue castigado en nuestro lugar por nuestros pecados, como los padres pagan en lugar de su hijo, quien no pudo pagar la deuda. La salvación es pensar así. La muerte de Jesús tiene que ver conmigo. Dios lo hizo. ¿Sí? Admitirlo y aceptar es la salvación. Romanos 4, 6 a 8. Hermana Gaby, ¿podría leer en voz alta? Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ok, muchas gracias. Esto es un testimonio de rey David. David cayó en pecado grande, adulterio y asesinato. ¿Sí? Aunque había cometido un gran pecado, él no lo ocultó y lo confesó a Dios honestamente. Y Dios lo perdonó. Rey David, expresó su gozo en este testimonio. Él tuvo pecado y fue perdonado y cubierto. Y Dios le dijo que ya no inculpaba de su pecado. Qué alivio es, ¿verdad? Sí. Esto no debe ser testimonio de solamente David, sino también
de cada uno de nosotros. Porque Dios nos permite la salvación. No hay diferencia. Dice Romanos 3, 21, 22, leamos juntos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Aquí dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Si uno guardara la ley perfectamente, podría ir al cielo, pero ninguno de nosotros puede hacerlo. Aquí dice, aparte de guardar la ley, fue abierto otro camino para ir al cielo. Es por medio de Jesucristo. La única condición es creer. La única condición es creer. Hay que creer que todo el pecado fue quitado perfectamente por medio de la cruz de Jesús. Hay que creer que el amor me fue dado a mí también. Aceptar esto es creer. No hay diferencia. Es decir, es igual para todos. Vamos a ver los versículos siguientes en el mismo capítulo, 23, 24. Leamos juntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por causa del pecado, no podíamos ir al cielo. Ahora, sí, podemos ir al cielo por medio de Jesús. Dios nos permite la salvación sin precio, gratuitamente. Es gratis, es un regalo. ¿Por qué creen que Dios nos hace? ¿Por qué creen que Dios hace así? Porque Dios nos permite la salvación por gratis, sin precio. Porque la salvación es tan preciosa que no podemos comprar con dinero o esfuerzo humano. Por eso Dios nos da la salvación sin precio. Dios es quien nos da lo precioso de gratis, de gratis. Vamos a pensarlo por medio de un ejemplo. El alimento, el agua y el aire son indispensables para sobrevivencia, ¿verdad? ¿Sí? Si el hombre deja de comer durante 40 días, ¿qué pasa? Muere. Si deja de tomar agua durante una semana, muere. ¿Qué tal aire? Si deja de respirar durante solo 10 minutos, muere. ¿Qué tal? Sí, vamos a comprobar. Cierren la nariz y la boca de la persona que está a su lado. La nariz y la boca. ¿Qué pasará? Todos van a morir, ¿verdad? Son indispensables para sobrevivencia. Entonces, entre alimento, agua y aire, ¿cuál es el más indispensable? El aire, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el que pueden conseguir más fácilmente? ¿Agua? Aire. ¿Sí? Ahora mismo podemos respirar el aire. ¿Sí? Sin precio. Para tomar agua debe pagar un precio. ¿Sí?
Si tuvieran que comprar aire para respirar, los pobres no sobrevivirán. Así que Dios nos permitió conseguir el aire por donde quiera. Así, Dios nos regala lo precioso. ¿Se me explicó? Sí. La salvación es tan preciosa que no podemos comprar con dinero o esfuerzo humano. Por eso, Dios nos regala de gratis. Y, al parecer, es injusto que vayamos al infierno. Por eso, Dios nos ayuda a recibir salvación sin precio. Romanos 5, 12 y 19. Emilia, le pido, por favor. Sí, pastor. Hermanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Muchas gracias. Ok. Por causa de un hombre, todos moriremos. ¿Quién es el hombre que trajo el pecado a este mundo? Adán, ¿verdad? Por causa de Adán, todos iremos al infierno. ¿No creen que es injusticia? Dios conoce nuestra situación injusta. Por eso nos da salvación a través de otro hombre. ¿Quién es? Él es Jesucristo. Por causa de una persona, todos nosotros podríamos morir o vivir. Por ejemplo, salimos de viaje en un camión. En el camión, solo una persona se durmió. Y hubo accidente. Y todos morimos. ¿Quién es? ¿El que se durmió? Chofer, ¿verdad? Por causa de un hombre, todos morimos. Esta vez, todos dormimos, excepto una persona. Cuando nos despertamos, ya llegamos al destino. ¿Quién es el que no durmió? También, chofer. Gracias a una persona, todos estamos salvos. ¿Sí? Nos pasó lo mismo a nosotros. Adán es representante de los pecadores. Todos los hombres que somos descendientes de Adán, nacimos como pecadores. Y con el paso del tiempo, cometemos pecados. Al fin, nos vamos al infierno. Pero Jesús es representante de la justicia. Los que creen en Jesús se hacen justos y pueden ir al cielo. Ahora la situación se hace justa, ¿verdad? La situación se hace justa. ¿Sí? Por eso debemos decidir entre los dos a quién van a seguir. ¿Se van a quedar dentro de Adán? ¿Así van a vivir como pecador e ir al infierno? ¿O entrar en Jesús para recibir la salvación? Debemos decidir. Debemos tomar decisión. San Juan 10:28. Veamos juntos.
Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sí. Por medio de este versículo, Dios nos propone matrimonio. Podemos decir que, por medio de este versículo, Dios nos propone matrimonio. Yo les doy vida eterna, es decir, humanos. Yo los amo mucho y quiero vivir con ustedes para siempre en el cielo. Por eso, por medio de la cruz de Jesús, quité todo el pecado que nos separaba. ¿Aceptarán mi amor? Aquí, el hombre confiesa su amor hacia la mujer. ¿Qué tiene que hacer la mujer para que los dos sean felices? Hay que aceptar su amor. ¿Se me explicó? Sí. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Aceptar el amor de Dios o rechazarlo? Deben decidir. Deben tomar decisión. Si ustedes regalan algo, ¿quieren que lo acepte o rechace? Acepte, ¿verdad? Cuando la otra persona recibe nuestro regalo, nos sentimos felices, ¿sí? Si aceptamos el amor de Dios, Dios se alegra mucho y nos guardará. Nos promete que ya no vamos a ir al infierno. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? Por supuesto, si los salvos vivimos mal, Dios nos disciplinará. Si nos pasamos, Dios nos corregirá. Pero nos permitió que ya no vamos a ir al infierno. Repitan conmigo, por favor. Hay disciplina, pero no infierno. Hay disciplina, pero no infierno. Sí. Este dibujo sobre Jesús es muy conocido. La puerta a la que Jesús llama no tiene chapa para abrir. Jesús no puede entrar a menos que abran desde adentro. Es decir, Dios nos dio libre albedrío. Dios nos hace decidir si aceptamos el amor de Dios o no. Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes van a ignorar a Jesús, quien está tocando su corazón? ¿O aceptarlo como su Salvador? Deben decidir, deben tomar decisión. Rey David reaccionó así a la propuesta del matrimonio de Dios, como así. Salmos 31:5, leamos todos. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová Dios, de verdad. Sí. La llave de la salvación es reaccionar como David. El Señor nos dijo que se hace cargo de nosotros y nos encomendamos en sus manos. Debemos tener confianza en la palabra y la promesa de Dios y debemos confiarnos a Dios. ¿Se me explicó? Un ejemplo, un hombre fue a un doctor porque tiene dolor de estómago. El doctor lo revisó bien y dijo,
usted tiene una enfermedad mortal. Si no se cura ahora, morirá. Esto es medicina. Él sabe todo lo necesario, que tiene enfermedad mortal. Y esto es medicina. Pero él está viendo la medicina y no la toma. ¿Qué le pasará? Sabiendo todo lo necesario y muere. Cuando toman la medicina, la enfermedad se cura. Del mismo modo, cuando creen en el Evangelio, reciben la salvación. Por eso debemos decidir, debemos tomar decisión. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda perdonar. Pero hay un pecado que te lleva al infierno. San Juan 8:24, 16:9. Leamos juntos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Sí? Todo el pecado puede quitarse a través de Jesús, pero el que rechaza la cruz de Jesús, él mismo debe hacerse cargo de su propio pecado, ¿verdad? Al fin, él debe recibir el juicio de su propio pecado. Va a ir al infierno. ¿Sí? Por eso debemos decidir si aceptamos y creemos en el Evangelio o no. La salvación que Dios nos da a través de la cruz de Jesús es perfecta y eterna. San Juan 19:30, leamos juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esto es un testamento que Jesús dejó en la cruz. Dijo en la cruz, consumado es. En griego, teleo. ¿Qué significa? Todo fue pagado. En los tiempos de Jesús, Israel era gobernado por Roma. Por eso, los judíos tenían que pagar los impuestos regularmente. Después de pagar, recibieron un comprobante de pago sellado. En el sello decía, consumado es. Es decir, teleo. Significa que todo fue pagado y no necesitan pagar otra vez. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Eso significa que todos los pecados de todo el mundo fueron perdonados perfectamente. ¿Sí? Hebreos 1:3. El cual siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? Jesús es Dios, quien vino en cuerpo humano. Y Él hizo la purificación de nuestros pecados. ¿Sí? Hebreos 9:12. Leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sí.
Jesús hizo eterna redención una vez para siempre, no por sangre de animales, sino por su propia sangre. Todo el pecado se quitó perfectamente. ¿Sí? Vamos a pensar qué significa la eterna redención. Jesús dijo en la cruz, consumado es. ¿Qué creen que terminó de hacer? Él terminó de purificar los pecados. ¿Sí? ¿Los pecados de quién? ¿De quién? Sí. Los míos. Los pecados de cada uno de nosotros. La gente antes de Jesús daba la ofrenda de la sangre de animales. Ellos creían que un día un hombre sin pecado vendría, moriría y perdonaría sus pecados. La Biblia dice que obtuvo eterna redención. ¿Qué significa eterna redención? Significa que todos los pecados de todo el mundo fueron perdonados perfectamente. Es decir, no solamente los pecados de la gente antes de Jesús, sino también los de la gente después de Jesús, como nosotros, fueron perdonados perfectamente. ¿Sí? Pero, lamentablemente, mucha gente tiene una confusión. Ellos piensan, hoy entendí qué significa la cruz de Jesús. Por eso, los pecados que cometí hasta hoy, los pecados de pasados, fueron perdonados por Jesús. Y ellos piensan, tengo que hacer algo para quitar los pecados de futuro. ¿Ustedes creen que así es? ¿Creen que esto es eterna redención? No. La eterna redención significa que fueron perdonados no solamente los pecados de futuro de cada uno de nosotros, sino también el último pecado de la última persona en este mundo. ¿Sí? La gente se equivoca porque piensan desde su propio punto de vista. La gente se equivoca porque piensan desde su propio punto de vista. Hay que ver las cosas desde el punto de vista de ¿quién? De Jesús, no el nuestro. Vamos a pensar, para Jesús, todos nuestros pecados son de pasado o futuro. Si vemos desde el punto de vista de Jesús, todos nuestros pecados son de ¿es difícil? Son de futuro. Si vemos el problema desde el punto de vista de Jesús, todos nuestros pecados son de futuro. ¿Se me explicó? ¿Sí? ¿No? Porque esto es muy importante para entender correctamente el significado de la eterna redención. ¿Sí? Para Jesús, todos nuestros pecados son de futuro. Por eso Jesús pagó adelantado por los pecados de futuro. Es decir, Jesús ya pagó en la cruz todos los pecados de cada uno de nosotros. Debemos creer en Jesús. ¿Cómo así? Por eso, aunque caigamos en pecado en futuro, ya no hay preocupación por ir al infierno. Claro que si los salvos andamos mal,
Dios nos disciplinará. Si ustedes van a pecar, prepárense, porque hay disciplina de Dios. Aún así, no hay preocupación por ir al infierno, gracias a Jesús. ¿Se me explicó? Mañana vamos a aprender sobre disciplina de Dios. ¿Sí? La gente antes de Jesús creían que Jesús perdonaría. Y nosotros creemos que Jesús ya perdonó. ¿No? ¿Entienden la diferencia? Sí. Para viajar en camión hay que comprar boleto primero, ¿sí? La tarifa de camión está fija. ¿Por qué? Porque ya se sabe cuántos kilómetros viajan, ¿verdad? De igual manera, Dios ya sabía cuándo y dónde naceríamos y qué pecados cometeríamos. Por eso pudo pagar de antemano el precio de los pecados. ¿Sí? Leamos juntos letras rojas. Quitaré el pecado de la tierra en un día. En este versículo, la única piedra que tiene 7 ojos simboliza a Jesús. Dios prometió que se quitaría el pecado del mundo en un solo día. Y lo hizo por medio de la cruz de Jesucristo. En el día que Jesús murió en la cruz, Dios cumplió esta profecía. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Dios tiene suficiente poder y sabiduría para hacerlo. Supongamos que todas las hormigas en esta Ciudad de México juntan su inteligencia. Ellas pueden leer esta Biblia, aunque juntan su inteligencia, las hormigas no tienen sabiduría para leer la Biblia, ¿verdad? Pero los hombres, sí. Es cuestión de inteligencia y poder. No puedo ver toda la Ciudad de México desde aquí. Pero si subo en helicóptero, sí puedo ver toda la Ciudad de México. ¿Sí? De igual manera, Dios, quien supera el tiempo, puede ver toda la historia de la humanidad, desde el principio hasta el fin, en una sola vista. Por eso, Dios puede quitar en un solo día los pecados cometidos a lo largo de miles de años. Y lo hizo. ¿Lo entienden? Sí. Isaías 40, versículo 2. Leamos juntos. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Sí. Dios pagó el precio de todos nuestros pecados doble. Si uno tiene 20,000 pesos de deuda y pagó solo 10,000 pesos, ¿se puede decir que él pagó todo? No. Debe pagar todo para hacerse libre de la deuda. ¿Sí? Este versículo nos dice que está pagado abundantemente el precio de nuestros pecados y podemos descansar. Porque Dios ya pagó el precio de nuestros pecados doble.
suficientemente. Por eso Dios nos llama. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Deshacer significa quitar la forma o figura a una cosa. ¿Sí? Como las nubes y nieblas se deshacen y desaparecen, nuestros pecados fueron perdonados limpiamente por medio de la cruz de Jesús. Por eso Dios nos está llamando. Dios nos dice que ya está terminado. No nos preocupemos y regresemos. Creer es regresar. Creer es aceptar el perdón perfecto de pecados. Creer es aceptar el amor de Dios. Aquí están todos nuestros pecados. Los pecados del pasado, presente, hasta futuro. Dios cubrió completamente todos nuestros pecados con la sangre de Jesús. Isaías 43, 25 dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Sí. Recibir la salvación es el gozo y la gloria. No solo para nosotros, sino también para Dios mismo. Por eso Dios nos dijo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y dijo, no me acordaré de tus pecados. Vamos a pensar. Si usted recibe salvación, ¿sus pecados desaparecerán de su memoria? Si recibe salvación, ¿sus pecados serán borrados de su memoria? No. Aunque recibimos salvación, recordamos muy bien nuestros pecados claramente, ¿verdad? Pero Dios prometió que no recordaría nuestro pecado. Porque el precio de nuestro pecado fue pagado perfectamente a través de la sangre de Jesús. ¿Sí? Este versículo nos promete que todos nuestros pecados están borrados perfectamente y Dios no se acordará de ellos. ¿Creen en esta promesa? Sí. Yo traje un libro muy especial. Este libro tiene unas hojas de varios colores. Este se llama la Biblia sin letras, porque cada uno de los colores representa un tema muy importante de la Biblia. Primero, aquí está el color negro. ¿Qué les recuerda el negro? Sí, todos los pecados de cada uno de nosotros, ¿sí? Si Dios muestra sus pecados en la tribunal y dice, aquí están todos tus pecados. Ahora, dime, ¿por qué? ¿Porque tengo que dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué responderán? ¿Qué dirán ustedes? Deben preparar la respuesta, ¿verdad? Yo voy a decir así. Sí, eso es cierto, son mis pecados. Me da mucha vergüenza. Pero Dios
Hay una cosa que entendí y creí mientras vivía en la tierra. ¿Qué es esto? La sangre de Jesús. Yo creí y conocí que pagaste por todos mis pecados a través de la sangre de Jesús. Ahora Dios, ¿qué harás conmigo? ¿Qué me dirá? ¿Qué me responderá Dios? Ándale, tienes razón. Tú entendiste mi amor. Sí, eso es cierto. Ya quité todos tus pecados para traerte al cielo. Por medio de mi amor, tú te hiciste limpio y justo. Gracias por aceptar mi amor. Ven conmigo en el cielo lleno de oro. Vamos a vivir juntos para siempre. El verde significa la eternidad. ¿Sí? ¿Ustedes entendieron claramente y creen la cruz de Jesús? Sí. Primera de Pedro 1, 18, 19. Leamos juntos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí. Pueden recibir la salvación solo por medio de la sangre de Jesús. La salvación no es resultado de esfuerzo humano o obras. Aquí, oro y plata representan esfuerzo humano y obras. Podemos recibir la salvación por medio de la sangre de Jesús. La Biblia menciona esto repetidamente. ¿Sí? ¿Conocen este himno? Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. Sí. Este himno nos dice que podemos ser salvos solo por medio de la sangre de Jesús. Cantemos juntos. Trajo
Solo por medio de la sangre de Jesús podemos ser salvos. ¿Sí? Vamos a resumir y terminar. Isaías 38:17. Leamos juntos. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó liberar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Sí. ¿Qué significa? Amargura grande me sobrevino en la paz. Significa que Dios primero nos dio dolor para darnos paz. Sí, ayer aprendimos acerca de Dios, quien juzga estrictamente del pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos advirtió el juicio. Porque Dios quiere que todos se arrepientan y reciban la salvación. ¿Sí? Porque Dios quiere resolver el problema de nuestros pecados a través de la cruz de Jesús y darnos la verdadera paz. ¿Sí? Ahora podemos decir así: a ti agradó liberar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Echaste tras tus espaldas todos mis pecados? Este versículo, Dios nos dice que ya no inculpará de nuestros pecados, porque ya se terminaron. ¿Sí? Última palabra de hoy, vamos a leer juntos. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí. Aquí dice, estemos a cuenta. Sí. Con la Biblia ya sacamos la cuenta de nuestros pecados. ¿Sí? Resulta que fueron purificados nuestros pecados como la nieve y como blanca lana. Es decir, podemos entrar en el cielo con confianza gracias a la cruz de Jesús. ¿Sí? Hasta aquí fue la explicación de la salvación. ¿Ustedes lo creen y lo aceptan? ¿Sí? Dios dice que compartamos lo que creemos y nos alegremos. Todos los salvos, los que les vieron salvación antes y los que les vieron hoy, levanten su mano, los que creen y lo acepten. Ok, muchas gracias. Si hay alguien que todavía no está seguro de su salvación, por favor, no abandone. La Biblia dice que la fe es por el oír. Les pido que escuchen otra vez el seminario. Y mañana vamos a aprender el Evangelio más detalladamente. ¿Sí? Por eso les pido que asistan hasta el final. ¿Sí? Les pido que participen mañana también. ¿Mañana también asistirán? Sí. Ok, muchas gracias por haber escuchado con atención. Con la oración vamos a terminar. Padre Dios, que quien nos salvaste con el amor tuyo tan grande, a ti te damos muchas gracias. Gracias por darnos la salvación, por pagar todos nuestros pecados en la cruz de Jesucristo y por darnos la esperanza de ir al cielo. Si hay personas que todavía no tienen seguridad de salvación, por favor, permíteles la oportunidad para volver a escuchar tu palabra.
Concédeles tu misericordia de manera que ellos puedan obtener la esperanza del cielo. Y queremos que ayudes y sostengas a todos los que les vieron la salvación a estar siempre cerca de tu palabra. Todo el resto de nuestra vida lo encomendamos en tus manos de misericordia. Oramos en el nombre de Jesús, agradecido, quien nos salvó. Amén.